ciclo La importancia de las redes sociales en los sectores aragoneses analiza, mediante casos prácticos, el uso y el comportamiento que tienen empresas de nuestra comunidad con estas herramientas 2.0. Así, en la segunda cita de este ciclo, Avanza Alosa explicó cómo les han permitido potenciar la responsabilidad social corporativa y escuchar a sus clientes. Es la herramienta fundamental para eso, para escuchar. En un despacho, en una puerta abierta, en una mesa, puedes atender a una persona, a un cliente, al representante de una empresa, a una asociación, pero a una persona en un foro como este, en una comunidad como esta, constantemente estás recibiendo input, estás recibiendo información, estás recibiendo comentarios, opiniones, que todo esto después hay que manejarlo, meterlo en la licuadora, meterlo en la batidora para sacar de esa información los datos que necesitamos pues, para seguir trabajando. Yo creo que es una herramienta básica y fundamental. Para TSB son herramientas cruciales para la búsqueda de talento y posicionamiento de marca a través de sus propios embajadores, su equipo. Sí que nos obligan un poquito a estar y a tenerlo activo, pero sí que es cierto de que a mí me ha gustado mucho y he hecho cosas diferentes que veréis, y la verdad es que tanto a nivel de empresa como a nivel particular le damos mucho auge al tema de LinkedIn. En el caso de Grupo Carreras, gracias a las redes sociales, la comunicación con su equipo, distribuido en diferentes países, es inmediata. Queremos una red controlada de nuestros operarios con nuestros terminales, etcétera, etcétera, pero para poder apoyarnos en obtener más información en tiempo real nos tenemos que basar en herramientas de mercado públicas o de más fácil uso, como pueda ser WhatsApp, etcétera, ¿vale? Que al final lo que está llevando es a que nuestros colaboradores puedan enviarnos información a nuestros gestores o a nuestro personal, customers, etcétera, de una manera mucho más ágil. Y la formación de sus trabajadores es más sencilla. En vez de utilizar plataformas internas de formación en que realmente tenemos que dar acceso a nuestros empleados de manera interna, basándonos en herramientas como YouTube o elementos similares, pues es mucho más fácil colgar vídeos de formación, accesos, etcétera, etcétera. Así, para ZLC son una herramienta de captación de talento, difusión de programas y fidelización de sus alumnos. Lo que hasta ahora había sido pues, el teléfono, el email, la página web del centro o el publicitar tu perfil en diferentes portales, pues ahora te das cuenta que a través de las redes sociales la gente te contacta directamente a través de Facebook, de Twitter, del canal de YouTube, que te hacen preguntas, y es una herramienta como muchísimo más rápida e inmediata, ¿no? La próxima cita será el 17 de octubre en Cámara de Comercio de Zaragoza y analizará las redes sociales en el sector del vino.